adultez mayor a los 19 años. Entonces, dentro de la presente exposición vamos a ver unos términos como la calidad dietética, que según la AJA, la Asociación Americana ah, del Corazón, este va a ser un patrón dietético general saludable de los alimentos y bebidas en cuanto a cantidad y moderación. En cuanto a los nutrientes, estos van a ser los macronutrientes como los carbohidratos, lípidos, proteínas, micronutrientes. Aquí vamos a tener a las vitaminas, los minerales y muy aparte de estos dos grupos vamos a tener a la fibra. La nutrición va a ser la interacción entre todos los alimentos o los nutrientes respecto a las funciones o los requerimientos que va a tener el ser humano. Por ejemplo, el crecimiento, el mantenimiento, la reproducción, la salud y alguna alteración que también podría causar una enfermedad. Y todo alimento nutritivo va a ser aquella comida o bebida que provea adecuadas cantidades de nutrientes benéficos para la persona y en mínima cantidad componentes nocivos. Entonces, para establecer una dieta adecuada en el adulto, según la guía dietética de la AHA, debemos considerar varios aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es el ajustar la ingesta y el gasto de la energía para que no haya un desbalance entre el consumo o entre el gasto de la energía, para que no se genere una desnutrición o un exceso de ingesta de calorías, ¿no? Como un sobrepeso, una obesidad. Se debe contemplar el ingerir o comer una variedad de frutas, verduras en grandes cantidades, escoger alimentos que provengan principalmente o que pertenezcan a la familia de cereales integrales, en lugar de los refinados o procesados. En cuanto a las fuentes de proteínas, estas deben provenir preferentemente eh, en una combinación entre proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal. Por ejemplo, entre las proteínas de origen vegetal, las de alto valor biológico que tenemos son las legumbres, los frutos secos. Entre las proteínas saludables de alto origen o de alto contenido o eh, biodisponibles tenemos a los pescados, a los mariscos. Dentro de los productos lácteos se debe preferir que sean desnatados o bajos en grasa, en lugar de productos lácteos enteros. En caso de carnes de aves o de corral, se debe preferir los cortes magros, es decir, evitar las que tengan abundante cantidad de grasa y evitar también las formas procesadas. En cuanto a los aceites vegetales, estos deben ser preferentemente líquidos. Se debe escoger alimentos mínimamente procesados, aquellos que contengan pocos aditivos en cuanto a sal y azúcar. Se debe evitar el consumo de alcohol y en caso se va a iniciar el consumo de alcohol, debe ser muy limitado esto. Y finalmente se debe cumplir básicamente con estas directrices para tener una guía, una dieta adecuada. Aunque hay muchas más, pero en resumen son estas. Bueno, aquí está lo mismo. Debemos destacar siempre el consumo de las frutas y vegetales. Debemos considerar el consumo prevalecente de granos enteros y cereales integrales. Se debe, mm, se debe preferir el consumo de fuentes de proteínas saludables, ¿no? Que no sean tampoco procesadas, como el pescado, mariscos, legumbres, frutos secos, lácteos desnatados, un poco grasos. Lo mismo, los aceites vegetales deben ser preferentemente de una fuente o deben ser líquidos, ¿no? Como el aceite de soya, el de canola. Eh, Se debe minimizar siempre las bebidas que tengan aditivos. Esto en cuanto a sal, en cuanto a azúcar. El consumo de sal debe ser siempre menor a 5 gramos por día. O si es sodio, simplemente menor a 2 gramos, ¿no? Que por lo general 5 gramos sería una cuchara. Entonces por día debería ser menos de una cuchara. Bueno, estas recomendaciones son las mismas, por el tiempo lo vamos a pasar. Y aquí, una dieta, recuerden que siempre debe tener varias características. Dentro de estas, debe ser sana, debe ser variada. Recuerden siempre combinar los alimentos, ¿no? Como las proteínas, combinar siempre origen vegetal, origen animal, combinar las frutas, las verduras. Eh, las cantidades también deben ser moderadas, deben ser adecuadas a los requerimientos de cada persona. No debe haber un exceso ni un déficit. Esto va relacionado en cuanto al balance y la proporcionalidad en cada dieta de acuerdo a cada persona y que lo vamos a ir desarrollando más adelante.
La energía y los nutrientes que se debe ingerir deben ser los adecuados, tampoco deben excederse y tampoco deben estar en déficit. Y la comida siempre, la preferida debe ser apetecible, es decir, que sea dichoso al gusto, que sea, eh, que sea apetecible, que sea de buen agrado al consumirlo. Y debe adecuarse siempre toda dieta que se establece a las recomendaciones actuales. Ahora, empezando con los requerimientos nutricionales, primero vamos a empezar con los requerimientos energéticos. Esto en cuanto a las calorías. Para esto debemos nosotros balancear siempre la ingesta calórica con el gasto energético total y así tener nosotros un balance energético. El requerimiento energético, según la OMS, es la energía procedente de los alimentos que siempre está equilibrada con el gasto energético. Ambos deben estar en un balance. Si el individuo presenta una talla, un peso, una composición corporal ya establecida y un nivel física promedio, esto debe reflejarse en un buen estado de salud a largo plazo. Entonces, nosotros para medir el balance energético de cada persona, si esto es adecuada o no es adecuada, tenemos varios parámetros para poder medir esto. Uno de los más usados es el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal, mm, eh, según la OMS y según la Asociación Latinoamericana de Diabetes, tiene varias categorías, pero la que más se usa es esta de aquí. Cuando está el índice de masa corporal por debajo de 18,5 se considera bajo peso, es decir, hay un déficit en la ingesta de calorías. Lo normal es que el índice de masa corporal esté entre 18,5 y 24,9, pero algunas bibliografías consideran incluso mayor a 20, entre 20 y 25, porque entre 18,5 y 20 un paciente puede estar en riesgo de desnutrición. El sobrepeso va a abarcar de 25 a 29,9. La obesidad grado 1 de 30 a 34,9, obesidad grado 2, 35,0 a 39,9 y obesidad severa o extrema o mórbida mayor o igual a 40. Por ejemplo, en la obesidad grado 1, esta, si bien es cierto que se considera mayor a 30, también la podemos considerar obesidad grado 1 si el índice de masa corporal es mayor a 25, pero existe alguna complicación ya moderada en la persona. De igual modo, la obesidad grado 2 podemos considerar en una persona si su índice de masa corporal ya es mayor a 25, pero si tiene por lo menos una complicación severa. En cuanto al perímetro abdominal, según la Asociación Latinoamericana de Diabetes, esta es la que más se adecua para nuestra población. Aquí se va a establecer que el perímetro abdominal debe ser menor a 94 en los varones y menor a 88 en las mujeres, ya que hay otras medidas, por ejemplo, donde se usan para las poblaciones asiáticas, donde se considera incluso un perímetro abdominal mayor a 80 ya como obesidad en las mujeres. Otro parámetro para poder calcular mm, el balance energético es la masa corporal. Para esto podemos usar varios métodos, por ejemplo, la bioimpedancia, ¿no? Aquí este va a ser ideal si en los varones es menor a 25 y en las mujeres es menor a 32%. Aquí lo que vamos a medir es básicamente el porcentaje de tejido adiposo que tenemos, ¿no? Bien, entonces, en cuanto al requerimiento energético para calcular el gasto energético total, este gasto energético total eh, lo dividimos en tres partes, básicamente. El gasto energético basal, el efecto termogénico de los alimentos y el gasto energético por actividad física. Con nosotros tomamos estos tres factores, recién podemos determinar el gasto energético total. Entonces, en cuanto al gasto energético basal, va a ser siempre la mínima cantidad de energía que requiere toda persona para poder realizar las actividades o las funciones biológicas básicas, ¿no? Como la respiración, la función cardiovascular, es el gasto que se da en reposo, básicamente. El efecto termogénico de los alimentos es las calorías que se gastan o que se liberan en la metabolización de los alimentos. Y el gasto energético por actividad física
Este va a ser básicamente las calorías en promedio que va a perder una persona cuando realice las actividades físicas. Este gasto energético, por lo general, se establece ya como, de acuerdo al nivel de actividad física que desarrolla la persona, como un valor constante. Por ejemplo, eh, este valor puede variar, por ejemplo, desde 1,1 a 10,3 kilocalorías por kilogramo por hora, es decir, del gasto energético de la actividad física. Esto lo podemos expresar mediante una fórmula, de acuerdo al nivel de actividad física. Este nivel de actividad física eh, va a depender de dos cosas, del gasto energético total y del gasto energético basal. Va a ser simplemente el cociente o la división entre ambos. Y lo ideal es que esté entre 1,6 y 1,9, ya que un rango menor a este puede indicar sedentarismo. Lo recomendable o lo que se recomienda según la OMS es por lo menos 1 hora de ejercicio, eh, mínimamente por 4 días a la semana. Y según la AHA, 30 minutos de ejercicio por 7 días a la semana. Entonces, para establecer ya la ingesta adecuada o el requerimiento de calorías, tenemos varias fórmulas. Una de ellas es la que vamos a ver aquí. Podemos usar estas fórmulas para establecer el gasto energético basal o el gasto energético en reposo. No va a ser lo mismo, ya que algunas bibliografías mencionan que el gasto energético en reposo es el gasto energético basal, pero aquí también se incluye el efecto se incluye esa constante, el efecto termogénico de los alimentos. Entonces no va a ser lo mismo, pero siempre que calculemos estas dos, tenemos que multiplicar por la constante de la actividad física. Esta constante de la actividad física lo podemos establecer como un promedio en las 24 horas del día o por las diferentes actividades que realice la persona. Y de acuerdo a esto vamos sumando cada actividad hasta sacar la constante o el valor promedio. Entonces, una de las fórmulas más usadas para establecer este gasto energético es la de Harris-Benedict. Aquí, por ejemplo, vamos a establecer el gasto energético basal. Es diferente para el hombre y para la mujer. Por ejemplo, en el hombre, lo que hacemos es, tenemos una constante que es 66,47. A esto le sumamos 13,75 por el peso en kilogramos. A esto le sumamos 5 por la altura en centímetros y le restamos 6,76 por la edad. En la mujer es similar, pero los valores van a tener una ligera diferencia. El gasto energético en reposo también se puede determinar según la OMS. Y aquí va a variar si la edad entre 18 a 30 años y entre 30 a 60 años. En la mujer va a ser 14,7 por el peso más 496. En el hombre 15,3 por el peso más 679. Esto en 18 a 30 años. En 30 a 60 años la constante es diferente. A esto le podemos añadir el factor de corrección según la actividad física, a este valor que acabamos de hallar aquí, en el gasto energético en reposo. Esta constante, como les decía, va a variar si la actividad física que realice el individuo durante el día es ligera, moderada, intensa o muy intensa. Y aquí tenemos cada constante para el varón y para la mujer. Ahora, también podemos extrapolar esto en función al peso y la actividad física global en 24 horas, para la actividad, para la constante de la actividad física. Aquí tenemos también otra fórmula. Esto va a ser ya no para adultos mayores sanos. Esto va a ser para adultos mayores que tienen sobrepeso. mm, ya. Este es para adultos mayores sanos y esta fórmula de aquí es para adultos mayores con sobrepeso u obesidad. Estas dos van a ser más específicas en estos casos, cuando haya obesidad o sobrepeso, entendidos como un índice de masa corporal mayor a 25. ¿Ya? Por por cuestión del tiempo voy a pasar esto. ¿Sí? Y vamos a pasar al requerimiento de las proteínas. Este requerimiento de las proteínas, debemos entender antes que si hay un déficit en la ingesta o en el requerimiento de las proteínas,
va a haber un déficit en múltiples sistemas o podemos tener una clínica muy diferente, ya que las proteínas tienen una función muy variada en nuestro organismo. Tienen una función estructural, metabólica, digestiva, hormonal, inmunitaria e incluso energética, porque una proteína nos da 4 kilocalorías por gramo. Básicamente lo mismo que un carbohidrato, ¿no? Entonces, em, una ingesta proteica adecuada debe contener siempre los aminoácidos esenciales. Según esta tabla, son 9 los aminoácidos esenciales que deben contener. Y si los alimentos contienen eh, todos o casi todos estos aminoácidos esenciales, se consideran que son alimentos de alto valor biológico. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, al a la proteína del huevo, a la proteína que proviene de la clara del huevo, la ovoalbúmina. Se dice que presenta el mayor valor biológico, que es aproximadamente un 100%. Otros alimentos proteicos completos son los que contienen todos los aminoácidos esenciales y suficientes para suplir las necesidades biológicas, es decir, las necesarias para cada persona. Entonces, dentro de los aminoácidos esenciales ya los conocemos: histidina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. En cuanto para determinar este requerimiento de proteínas, em, lo que se recomienda es, si queremos ser una relación simple, lo que se recomienda es 0,8 gramos por kilogramo por día de proteína, tanto para hombres y para mujeres. Pero esto podemos variar. Si queremos hacer algo simple, podemos usar esto. Ahora, si aplicamos esto, por lo general es suficiente para el 97,5% de individuos sanos. Ahora, un aporte proteico menor o igual al 15% del aporte calórico total es lo que se recomienda. Si, por ejemplo, las calorías necesarias o requeridas por un individuo son de 3.000 kilocalorías, lo que se recomienda es que el 15% de todo esto provenga de las proteínas. Ahora, esto varía, ¿no? De acuerdo a la AJA se dice que debe ser el 15%, de acuerdo a la OMS del 10 al 15%, ¿no? De acuerdo al NIC del 15%, pero en promedio 15%. Ahora, si queremos ser un poco más específicos, eh, en gramos, para el varón se recomienda de 56 a 59 gramos por día, para la mujer de 48 a 57. Pero hay algunas bibliografías que mencionan rangos un poco menores, ¿no? 56 para el varón, 46 para la mujer. Y aquí también tenemos una tabla que también la podemos emplear. Para un varón con una actividad física, sin importar, ¿no?, si es moderada, baja, alta, lo que se recomienda es 54 gramos de proteínas al día. Para la mujer, 41. Bien, recordando siempre que los cereales y las legumbres tienen la mayor cantidad de proteínas en cuanto a la fuente de origen vegetal. Y aquí también tenemos algunos alimentos en cuanto a calorías, en cuanto a calorías y proteínas por 100 gramos, ¿no? Bien, eso sería todo respecto a esta parte. Gracias. Gracias, Kevin. Vamos a hacer algunas preguntas a tus compañeros, ¿ya? ¿Me escucha? ¿Sí? A Ah, ver. Chipana, Chipana Anca Juan Carlos. Presente, doctora. Buenas tardes. A ver, ¿cuánto es el requerimiento de proteínas, según lo que nos ha mencionado Kevin? Proteínas en un adulto. Mm, mm, no escuché esa parte, doctora. Mi internet está un poco fallando, doctora. Ok, a ver, Kevin, cuéntanos, ¿cuánto es? Esto va a variar de acuerdo al varón y a la mujer. En promedio, para el varón, 54, para la mujer, 44. Algunos dicen 54, 56 para el varón, para la mujer, 44, 47. Ya, para que se acuerden más o menos, porque eso es lo que más o menos calculamos también para los pacientes que están hospitalizados. Es de 0,8 gramos por kilo por día aproximadamente, que también lo habías mencionado, y más o menos el 15% del requerimiento calórico total del paciente, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando el paciente tiene algunas patologías, a veces el requerimiento puede cambiar. Las proteínas son muy importantes para que el paciente no esté desnutrido, ¿no? Muy bien, ¿quién sigue?
Buenas tardes, doctora. Yo continúo. Ok. Ok. Joaquín Vidal Flores, ¿no? Sí, doctora. Ya, listo. Bueno, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, ya hemos visto los requerimientos, ¿no? de los adultos. Y bueno, en base a eso tenemos que, si bien calculamos una cierta cantidad de kilocalorías, tenemos que darle los alimentos, ¿no? que nos proporcionan estas kilocalorías. Mi compañero ya mencionó las proteínas, entonces ahora nos vamos a abocar a lo que son los lípidos y carbohidratos, sobre todo porque estos van a dar energía, ¿no? Ahora, hablando de los lípidos, vamos a ver que el porcentaje de energía es de 20 a 35%. Eso quiere decir que el porcentaje de requerimientos que hemos sacado, el 20 a 35%, vamos a tenerlos que dar en lo que son los lípidos. Además, tenemos que recordar que un gramo de lípidos va a equivaler a 9 kilocalorías, siendo siendo el macronutriente que nos va a aportar más energía al cuerpo. Adicionalmente, podemos dividir esto en lípidos simples y lípidos complejos, ¿no? En los lípidos simples vamos a tener los más importantes van a ser los triglicéridos, que van a estar compuestos por ácidos grasos y glicerol, ¿no? En este caso, los ácidos grasos vamos a tener especial importancia en los que son los poliinsaturados, que van a ser los esenciales. Y se dicen esenciales porque básicamente nuestro cuerpo no los puede producir, entonces son los que tenemos que consumir más, ¿no? Y bueno, y adicionalmente tenemos los monoinsaturados, como el oleico, que va a estar en el aceite de oliva, la palta, y ácidos grasos saturados, ¿no? Que, como van a ser el milístico o estiárico. Y en los lípidos complejos vamos a tener los fosfolípidos, glicolípidos y lipoproteínas, ¿no? Y colesterol. Estos, bueno, se van a encontrar en la mayoría de alimentos y básicamente nos vamos a enfocar en dar los que son los ácidos grasos poliinsaturados, que son los esenciales. En cuanto a los requerimientos, vamos a ver que el ácido linoleico, más o menos tenemos que darle a una persona adulta, normal, sin patología, 17 gramos al día en varones y 12 gramos al día en mujeres. Y estos, sobre todo, lo vamos a encontrar en lo que son los frutos secos y aceites vegetales. Además, con el otro, el ácido linolénico, que va a ser el omega 3, ¿no? Tenemos que dar 1.6 gramos al día en varones y 1.1 gramos al día en mujeres. Este omega 3 va a estar sobre todo en pescados grasos y en aceites de semillas, ¿no? Pescados grasos tipo salmón o atún. Además, algo importante que también tenemos que decir es que el colesterol al día no tiene que pasar en los 300 miligramos al día. Y también los ácidos grasos trans que van a estar en lo que son la comida chatarra, ¿no? Que decimos así, la comida que ha sido, bueno, procesada, industrializada, y no tiene que pasar el 1% de la energía. Y bueno, como vemos el cuadrito del costado, ahí nos menciona que las grasas totales tienen que ser del 20 a 35%. Básicamente, la Academia Nacional de Estados Unidos nos menciona menos del 35% está normal. Para repartirlos como ácidos grasos saturados, menos del 10%, el menos del 15% en monoinsaturados y sobre todo lo más importante es poliinsaturados del 6 al 10%. Siempre recordando no pasar el colesterol de 300 miligramos al día como máximo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, siguiendo con los macronutrientes, vamos a ver lo que son los carbohidratos para un adulto. Básicamente, la mayoría de guías nos llegan a un consenso y el porcentaje, bueno, tenemos que dar de 45 a 65% de los requerimientos, los tenemos que dar en forma de carbohidratos. Adicionalmente, tenemos que recordar que un gramo de carbohidratos nos va a dar 4 kilocalorías y va a ser la principal fuente de energía del cuerpo, especialmente del cerebro, ¿no? Y lo podemos dividir en monosacáridos, donde tenemos ahí a la glucosa, a la fructosa, los disacáridos, que van a estar formados por dos moléculas de monosacáridos, ¿no? Como la sacarosa, la maltosa y la lactosa, que van a ser digeridos a nivel del intestino delgado para convertirlos, degradarlos en monosacáridos que se pueden absorber, bueno, absorberlos directamente de disacáridos de la otra manera. Y los polisacáridos, ¿no? Que van a ser la unión de varios monosacáridos. Y ahí tenemos el almidón, que va a estar sobre todo en vegetales, y el glucógeno, que va a estar en lo que son los alimentos de origen animal, y la fibra vegetal, ¿no? Que en este caso van a ser los carbohidratos que no vamos a poder digerir. Ahora, en cuanto a los requerimientos, básicamente los carbohidratos, tenemos que dar azúcares simples menos del 10%. Eso quiere decir que no azúcar como por ejemplo miel, no le podemos dar más del 10%. Además, algo también importante es que la fibra, ¿no?
En este caso, la fibra lo podemos dividir en dos, fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble va a ser la que las bacterias del colon van a poder fermentarlo. Y esto nos van a, y bueno, y estas van a ser lo que son la hemicelulosa, las gomas y las pectinas, que van a estar en frutas y verduras. Y básicamente a partir de esta fibra soluble, gracias a las bacterias, vamos a poder generar vitamina, como vitamina K, y también algunos ácidos grasos. Y la fibra insoluble va a ser la que básicamente no se va a fermentar y esta es la que nos va a ayudar a la regulación del tránsito intestinal, ¿no? Como lo que es el peristaltismo y darle consistencia a las heces. Y básicamente va a estar formada por la celulosa. Ahora, los requerimientos de fibra van a ser de 10 gramos cada, bueno, de forma práctica, ¿no? 10 gramos cada 1000 kilocalorías. Si en este caso le estamos dando 3000 kilocalorías, mínimamente tendríamos que darle 30 gramos de fibra. Y esta fibra tiene que estar repartida en una relación de 3:1 a predominio de las fibras insolubles. No. Siguiente, por favor. Ahora, siguiendo con también lo que son los, bueno, ya, algunos, bueno, con el agua, ¿no? Algunos consideran esto como macronutriente, sin embargo, hay que recordar que el agua no nos va a dar no nos va a aportar kilocalorías, ¿no? Sin embargo, el agua es imprescindible para la vida, ya que es el componente más abundante del organismo, ¿no? Y aproximadamente en el adulto es el 60%, ¿no? Distribuido en intra y extracelular, como ya sabemos. El agua va a ser esencial para el equilibrio osmótico y para el mantenimiento pH, sirve para algunas reacciones químicas y también para mantener el medio interno, sobre todo. Ahora, dentro del aporte del agua vamos a ver que hay, bueno, dentro del balance hidroelectrolítico vamos a ver que un aporte y un gasto, ¿no? El aporte va a estar por el agua metabólica, que es 300 a 400 mililitros, en este caso 0,5. También esto va a aumentar, ¿no? Con lo que es si hay pérdidas insensibles. Después vamos a ver que también va a haber agua que procede de los alimentos, que va a ser aproximadamente 1200 mililitros, y aquí lo que más nos vamos a dedicar va a ser el que procede directamente de la ingestión o del consumo de agua, ¿no? Que va a ser el de la bebida. Básicamente los requerimientos prácticos va a ser de 30 a 40 mililitros por kilogramo al día, o si lo queremos poner más fácil, de 2 a 2,5 litros al día, ¿no? Esto en adultos sin patología. Siguiente, por favor. Ya, antes de pasar a lo que son minerales, también acotar sobre el consumo de alcohol y de café. El consumo de alcohol, básicamente, en algunas guías nos menciona que a partir de 45 años, en lo que son mujeres, varones y 55 de mujeres, se podría asociar a un mayor riesgo cardiovascular. No, a un mayor riesgo nos protege contra las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sin embargo, esto se ha visto y ha habido muchos estudios que han mencionado que a partir de esa edad, de 45 y 55 años, podría haber un factor de protección. Sin embargo, en personas que son menores de esta edad, no se recomienda y no nos aportaría nada, es más, sería perjudicial para el desarrollo de más patologías. Siendo mayores de 45 y 55 años, respectivamente, el consumo más básicamente de una copa de vino en mujeres, que equivale a 150 mililitros, o de 30 a 40 mililitros de otra bebida alcohólica de mayor graduación. Y en varones es el doble, 2 copas de vino. Y en cuanto al café, nos menciona que lo recomendado es consumir menos de 300 miligramos al día, es decir, menos de 3 tazas. Ya. En cuanto a los minerales, vamos a ver que, empezando por el sodio, ¿no? El sodio es el principal catión, el más abundante del líquido extracelular, y va a ser importante porque nos va a dar osmolaridad. En este caso, para un adulto normal, se recomienda lo que son 2 gramos al día, o 2 equivalentes a kilogramo al día, ¿no? Y esto lo podemos, o bueno, si es que nosotros queremos decirle una recomendación al paciente, le decimos menos de 5 gramos de sal al día, ¿no? Básicamente, el sodio va a estar en la sal. Ahora, en cuanto al potasio, es el principal catión intracelular y que va a tener muchas funciones a nivel de contractilidad y transmisión de impulso nervioso, sobre todo en el corazón. Ahora, las principales fuentes de potasio son frutas, vegetales, carnes y mariscos, ¿no? Y el consumo básicamente, se recomienda el consumo de 4 a 4,5 gramos al día. Es decir, si queremos hacer
en el balance ponerlo, ¿no? Un mil equivalente por kilo por día, y siendo con lo mínimo de 1,5 a 2 gramos, para no desviar, no irnos hasta el otro extremo, ¿no? Ahora, en cuanto al cloro, es también el anión más importante, el líquido extracelular, y el consumo básicamente es parecido al sodio, ya que los dos se encuentran en lo que es la sal, ¿no? La sal común, y va a ser de 2 gramos al día, ¿no? 2 mil equivalentes a kilo al día. Siguiente, por favor. Ya, siguiendo con los minerales, vamos a tener el calcio. El calcio va a ser importante para lo que es conducción nerviosa, conducción muscular, sobre todo mantenimiento de la masa ósea, ¿no? Se va a recomendar el consumo de 1000 a 1300 miligramos al día, básicamente 0,2 miligramos al kilo al día, y sobre todo la principal fuente de esto van a ser los productos lácteos, ¿no? Y bueno, eso es en adultos normales, ¿no? Que como vamos a ver, en algunas mujeres cuando ya llegan, son posmenopáusicas, ya hay que aumentar este requerimiento. En cuanto a al fósforo, es esencial junto con el calcio, nos va a ayudar en lo que es el metabolismo, el metabolismo del calcio, ¿no? Con la vitamina D, va a estar dentro de ese mismo metabolismo. Entonces, básicamente, tenemos que consumir 700 miligramos al día, y sí es relativamente fácil de consumir, y sobre todo los productos que son ricos en lo que son en fósforo van a ser la carne, el pescado, la leche y los cereales. Bueno, yendo ya más el magnesio, ¿no? Que va a estar sobre todo en las semillas complejas, como son soya, vegetales y hortalizas como la zanahoria. Y se recomienda el magnesio más o menos similar al sodio, ¿no? 400 miligramos al día. Siguiente, por favor. Ya, yendo ya a los oligoelementos, ¿no? Bueno, hay una clasificación que menciona, ¿no? Oligoelementos, macrominerales, microminerales y oligoelementos, ¿no? De acuerdo a los requerimientos, básicamente más de 1 gramo al día, entre 1 a 100 gramos al día y más de 100 gramos al día, ¿no? En este caso, los oligoelementos van a estar de 1 a 100 miligramos al día. Y el más importante siendo el hierro, porque este va a formar parte de la hemoglobina, la mioglobina y diversas otras enzimas, ¿no? Que sobre todo nos van a ayudar a lo que es el transporte de oxígeno, reserva de oxígeno, tanto en la sangre como la mioglobina en el músculo. Ahora, la absorción de se va a aumentar. O sea, se prefiere nosotros darle hierro en forma que sea de origen vegetal, de origen animal, perdón. ¿Por qué? Porque este hierro ya va a ser hemínico. Entonces, al ser el hierro hemínico, va a ser más fácil que nuestro cuerpo lo absorba. A diferencia que nosotros si le damos de fuente vegetal, sí, también, pero este hierro no es hemínico, entonces no se va a absorber tan fácil como el hierro hemínico. Y para aumentar su absorción tenemos que darle vitamina C, ¿no? O el ácido ascórbico. Por ejemplo, por eso también cuando le dicen que consume lentejas, se le aconseja el consumo de jugo de naranja o de maracuyá, ¿no? O de otro producto cítrico. Además, también no se recomienda comer, cuando le queremos aumentar las ingestas de hierro, no le tenemos que dar lo que son fibra, alimentos ricos en fibra, té, o que también la persona esté consumiendo algún antiácido. Ahora, la recomendación es 1 miligramo al día en varones adultos. Y hay que aumentar esto en mujeres a 1,5 miligramos al día. Y bueno, de forma práctica, la mujer tendrá que consumir mínimamente 18 miligramos de hierro al día. ¿Por qué? Porque la mujer básicamente va a tener, por lo que es el ciclo menstrual y la menstruación misma, a perder sangre, ¿no? Entonces, por eso es que es mayor en la mujer que en el varón. Ahora, el cobre va a ser también importante para las enzimas y también para lo que es mantener la integridad del colágeno y elastina y nos ayuda en lo que es el sistema nervioso central. En cuanto a los alimentos que son ricos en cobre, van a ser las vísceras, sobre todo el hígado, que es la principal fuente de cobre. Y básicamente el consumo tiene que ser mínimamente de 0,7 a 1,3 miligramos al día. Bueno, el selenio ya es algo más particular, y sí, bueno, teniendo una dieta variada vamos a lograr el requerimiento, ¿no? Y bueno, su requerimiento mínimo va a ser de 40 a 55 microgramos al día. Siguiente, por favor. Bueno, ya, siguiendo con los oligoelementos, vamos a ver el zinc. Que el zinc es muy importante, ¿no? Que va a participar en lo que son
lo que es el mantenimiento de numerosos sistemas. Sobre todo va a ser muy, muy importante para lo que son las síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? De ahí que, bueno, en niños que tienen talla baja se recomienda mucho el zinc, ¿no? También en presencia de los que tienen enfermedad diarreica aguda, ¿no? Porque nos ayuda a disminuir la frecuencia, incidencia, a prevenir posibles episodios. Y en los adultos también es muy recomendado, ya que nos va a ayudar a mantener lo que son la masa magra, la masa de proteínas, ¿no? En este caso, las principales fuentes van a ser las carnes, huevos y sobre todo los mariscos, las ostras. Y se recomienda una ingesta de 8 a 11 miligramos al día en los varones y de 8 a 9 en las mujeres. Ahora, otro es el yodo, ¿no? Básicamente el yodo es muy importante por lo que es la formación de las hormonas tiroideas y lo tenemos que consumir, ya que si no lo consumimos, y en zonas endémicas está el negocio endógeno, ¿no? Donde una falta de consumo o por una alteración, básicamente hay todo un mecanismo fisiopatológico que hace que la glándula tiroides se agrande, ¿no? Entonces, esto se ha reducido mucho, ¿no? Al momento de hacer que la sal ya venga ayudada, ¿no? Entonces, básicamente, todos bueno, sería el consumo mínimo es de 150 microgramos al día, que la mayoría de personas lo logra, ya que la sal, consumen sal, ¿no? Sal, y la sal ya está ayudada. Ahora, en cuanto al flúor, el flúor se va a encontrar, bueno, en el té, los vegetales y numerosos alimentos, ¿no? Que también, tener una dieta variada lo podemos cubrir fácilmente el requerimiento. Va a ser de 2 miligramos al día y esto nos va a ayudar a los huesos y a los dientes, ¿no? Y también las pastas de dientes ya vienen con flúor, entonces eso también ayuda. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las vitaminas, primero vamos a ir por la vitamina C, que va a ser antioxidante, participa en la formación de colágeno, síntesis de hormonas tiroideas, nos va a ayudar para la función inmune, la cicatrización, muy importante en lo que es, si queremos ver a un paciente en cirugía, ¿no? Vitamina C se mide para ver si es que esa herida se puede abrir, puede ser una discencia, se tiene que ver eso, ¿no? Bueno, las principales fuentes van a ser las frutas cítricas y los vegetales. La ingesta va a ser de 90 miligramos al día. La vitamina D, ¿no? Que, bueno, nosotros mismos la podemos producir, en este caso, por el sol, los rayos ultravioletas, ¿no? Y la posterior hidroxilación en lo que es el riñón, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar para mantener la homeostasis mineral, sobre todo va a tener mucha influencia con lo que es el calcio. Y se va a encontrar en los aceites de hígado de pescado, la leche y los derivados de la leche y la misma leche entera. El consumo, básicamente, lo que se recomienda es consumir de 5 a 10 microgramos al día. Ahora, en cuanto a vitaminas liposolubles, otra vitamina liposoluble va a ser la vitamina A, que también es muy, muy importante, sobre todo para la mantención de la visión, ¿no? Ya que si nosotros, bueno, en caso de extremo donde hay deficiencia de vitamina A, podemos tener todo lo que es la ceguera nocturna, manchas de Bitot, la afectación de la córnea, ¿no? Entonces es importante por eso. Básicamente podemos encontrar en dos tipos de fuentes lo que son la vitamina A en retinoides, que van a ser lo que son de origen animal, y carotenoides, los que van a ser de origen vegetal. Al final los carotenoides se van a volver retinoides y, bueno, van a ir sobre todo a lo que es a nivel del ojo, ¿no? Para ayudarnos en la visión. Las fuentes principales van a ser el hígado, y los huevos, la mantequilla, leche de vaca, las zanahorias, las espinacas y algunas frutas. Y bueno, el consumo se recomienda de 700 unidades en las mujeres y 900 en los hombres. Siguiente, por favor. Bueno, ya para acabar, la vitamina E, que va a ser importante como un antioxidante, básicamente se va a encontrar en los que son las nueces, la yema del huevo, y algunos cereales como germen de trigo, y se va a recomendar en 15 miligramos al día. La vitamina K, que en este caso va a ser producida a nivel también del colon y nos va a servir sobre todo para los factores de coagulación, lo que son K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, que van a ayudarnos, ¿no?, a la coagulación, y si es que no tenemos eso, podemos entrar en algunos problemas ya de tipo hematológicos, y el consumo se recomienda en 90 a 120 microgramos al día. Y ya yendo a las vitaminas de complejo B, siendo lo más importante es el ácido fólico, la cobalamina, el ácido fólico, ¿no?, que va a ser muy importante para el metabolismo de aminoácidos, sobre todo para la síntesis de ácidos nucleicos,
y se va a encontrar en lo que es hígado, legumbres, vegetales y vegetales de hoja verde, ¿no? Y básicamente se recomienda de 3 microgramos al kilo. Eso por kilo, esto es en personas sanas, que no estén en embarazo ni que te estén tomando algunos fármacos tipo metotrexato que van a interferir con esto. Ahora, en cuanto a la cobalamina o B12, esta también va a ser importante para la síntesis de DNA y también para la maduración de los eritrocitos, ¿no? Ya que su deficiencia nos da la anemia megaloblástica, ¿no? Ahí se va a encontrar productos animales y básicamente las recomendaciones de 2,4 microgramos al día, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte, doctora. Muchas gracias. Gracias. Entonces, una pregunta, solo para repasar lo que has dicho. Más o menos, ¿cuántas kilocalorías nos da un gramo de lípidos? 9 kilocalorías, doctora. Exacto. Muy bien. Y vamos a preguntar a algunos de los compañeros, ¿no? Cari, Mamani y Johnny. Presente, doctora. Ok. Y más o menos los lípidos, ¿cuánto equivalen del requerimiento calórico en porcentaje? ¿Cuánto de lípidos deberíamos tener en nuestra dieta? Mm, como 60%, doctora. Y ahora vamos a ver si es No, cierto. es Eh, de 20 a 35%, doctora. 20-35, ¿no? Jaquín, ¿tú qué dices? ¿Qué has puesto eso? Tu micrófono está apagado. Perdón, doctora. Sí, del 20 al 35%, no debían exceder el 35%. Exacto, entonces esa es la cantidad de lípidos, ¿sí? De 20-35% aproximadamente. Y habíamos visto más o menos que proteínas es el 15% según la anterior exposición, el resto son carbohidratos, ¿sí? En un paciente, una persona sana. Más o menos también es algo así en pacientes que tienen algún tipo de patología, ¿no? Eso es importante que nos acordemos. Bien, continuemos. Doctora, compañeros, una buena tarde. Voy a continuar con la exposición. El tema que sigue es requisitos de una dieta equilibrada. Bien, tenemos para nosotros poder tener una comida equilibrada, como lo recomiendan las guías, esta debe ser variada y con moderación. A lo que entendemos como dieta variada es que debemos de comer de todo, ¿no? Pero con moderación, o sea, debemos comer solamente lo necesario. Luego, tenemos que, lo que recomienda es repartir los alimentos, ¿no? La OMS recomienda de 3 a 5 veces al día, ¿no? Esto con el propósito de que vamos a llegar con menos hambres a las siguientes comidas. Y aquí podríamos evitar, ¿no? De alguna u otra forma, evitar la obesidad. También nos recomienda, ¿no? La actividad física diaria, más de 30 minutos al día. Esto debido a que no puede, por el simple hecho del ser humano, mantenerse sano solo con comida, sino que debe practicar también ejercicio, ¿no? Eh, tanto la comida como el ejercicio, van a presentar efectos opuestos, ¿no? Pero se van a complementar. Por ejemplo, el ejercicio es un gasto de lo acumulado, y en contraposición, los alimentos es como la restauración, ¿no? De lo que se ha gastado haciendo ejercicio. Y por último, se debe disfrutar la comida, ¿no? Esto como a manera de una experiencia, ¿no? Muy aparte también de la preparación, ¿no? Porque en algunos incluso nos dicen, ¿no? Que desde el punto de vista evolutivo, esto de la experiencia de la comida nos hace realmente seres humanos, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de la pirámide nutricional del adulto. Recalcándonos un poco en la historia, vamos a ver que la primera pirámide nutricional apareció o surgió en Suecia, ¿no? Y esto por motivos económicos, ¿no? Porque se dio la necesidad, ¿no? De ordenar los alimentos según su importancia. Esto apareció en los años 70, pero posteriormente se tomó como referencia, ¿no? Los organismos de salud para proporcionar, ¿no? Información de todas las cantidades de alimentos que el cuerpo necesita.
para mantener una dieta sana, equilibrada y balanceada. Es por eso que en 1992 se crea, ¿no? El Departamento de Agricultura en Estados Unidos toma referencia, ¿no? De la primera pirámide de Suecia para crear, ¿no? La pirámide de alimentación saludable, en la que nos indica, ¿no? Principalmente el porcentaje de alimentos que debe consumir. Como ya bien lo indicaron, un 55% de carbohidratos, un 30% en promedio de grasas y un 15% de proteínas. Eh, Luego tenemos la referencia de la pirámide, ¿no? En el 2011, de una pirámide denominada MyPlate, que acá nos indica, ¿no? En 6 grupos de alimentos, ¿no? Mediante colores, tanto el color naranja, verde, rojo, amarillo y azul y morado, que corresponden, ¿no? Respectivamente, cereales y derivados. Luego tenemos verduras y legumbres. Luego tenemos frutas frescas. Luego tenemos aceites y grasas. Luego lácteos y por último carnes y legumbres. Muy aparte de esta, también apareció en 2015 una variación de esta pirámide, que la denominan la pirámide invertida, que esta apareció en Bélgica, en el Instituto Flamenco para Vida Saludable. Esta se caracteriza, ¿no? Por tener solamente 3 pisos y es una pirámide invertida, en la cual en la parte superior se encuentran lo que son, ¿no? Da prioridad más que todo a alimentos frescos y en la parte inferior a los alimentos procesados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se consuman más estos alimentos frescos y se consuman en menor cantidad o si es en lo posible se eviten los alimentos procesados o alimentos de origen animal. Bien, ahora, en el Perú se toma como referencia, ¿no? El CENC, ¿no? Que es la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que en esta es una pirámide, ¿no? De 5 pisos, sin contar, ¿no? El primer piso que corresponde a la cantidad de agua que se debe ingerir, y las clasifica, ¿no? Mediante colores. Naranja desde abajo, naranja, verde, azul, rojo y fucsia, ¿no? Que corresponden a cereales, verduras, luego lácteos, carnes rojas y por último los dulces y las grasas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a ver en qué consiste, ¿no? Cada piso. En el primer piso, por ejemplo, tenemos, ¿no? Lo que recomienda son los panes, cereales, integrales, arroz, pasta y papas, ¿no? Que nos recomienda que se debe consumir, ¿no? De 4 a 6 raciones por día. Esto corresponde, ¿no? En el lenguaje técnico de 40 a 60 gramos de pan, ¿no? O 60 a 80 gramos de arroz. Pero pues, con fines prácticos, si le indicamos esto al paciente, no nos va a entender, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar un lenguaje más común, ¿no? Por ejemplo, tomar como referencias, ¿no? Por ejemplo, una taza ¿cuánto corresponde? ¿No? Una taza corresponde a 250 ml, o una cuchara que corresponde a 15 ml, o una cucharadita que corresponde a 5 ml. Y lo mismo también, ¿no? Un plato que corresponde a 250 ml. De esta manera, nosotros podemos explicarle, ¿no? Porque si hablamos en gramos no nos va a entender. También, ¿no? Un puñado cerrado que corresponde a 25 gramos, ¿no? Esto nos puede servir muy útil para indicar, ¿no? La cantidad de frutos secos que puede ingerir. Bien, ahora, luego tenemos, ¿no? Las verduras y hortalizas, ¿no? Aquí nos recomienda que consumamos al menos 2 raciones por día, que esto corresponde a 150 a 200 gramos. Luego tenemos las frutas que nos indican, ¿no? Al menos 3 raciones por día. Y esto puede entenderse como una pieza mediana o una taza de cerezas o fresas o 2 rodajas de melón. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos, ¿no? Los aceites, legumbres y frutos secos. Aquí nos recomienda, ¿no? El consumo del aceite de oliva, principalmente. Acá podemos encontrar 3 a 6 raciones, 2 a 4 raciones o 3 a 7 raciones a la semana. Luego el consumo de lácteos, que nos indica, ¿no? De 2 a 4 raciones por día. Esto corresponde a 200 o 250 ml de leche, que corresponde a un vaso de leche, ¿no? Se podría decir así. Luego tenemos los pescados, carnes y huevos, que pueden hacer de 3 a 4 raciones, ¿no? Por semana. Corresponde a un filete de pequeño. Esto lo podemos calcular más o menos aproximando, ¿no? La palma de nuestra mano. Todo lo que es la palma de la mano indica más o menos unos 100 a 120 gramos de carne. Siguiente diapositiva, por favor.
Luego tenemos el consumo de agua, ¿no? Que nos indica de 4 a 8 raciones por día, entendiendo por raciones una cantidad de 200 ml, que indica más o menos un vaso, ¿no? Luego, en el caso de embutidos, dulces y mantequillas, que están en la última escala, nos indica el consumo ocasional y moderado. Este no, en general no se debería de consumir o consumirlo lo menos posible. Eh, Tenemos 50 a 60 gramos, ¿no? En el caso de los embutidos, 10 gramos de azúcar, en el caso de los dulces, y 12,5 gramos de mantequilla, ¿no? En el caso de las grasas. Ahora, en cuanto al vino y las bebidas alcohólicas, el consumo también es opcional y moderado en los adultos, con una cantidad de 100 ml o 200 ml, ¿no? En el otro, que equivale más o menos a una copa o una botella pequeña. Esto debe ser, como su nombre lo indica, debe ser opcional. Y no debería ser, o sea, debería ser, por ejemplo, se debería de tomar, por ejemplo, en fiestas sociales, esta es la cantidad que se le recomienda, ¿no? Y no exagerar de estas cantidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora en cuanto a la planificación, nos indica, ¿no? Se debería, ¿no? Tomar como referencia, ¿no? Un primer plato entrante que va a estar constituido principalmente por carbohidratos, un segundo plato que va a estar constituido con proteínas y con guarniciones de ensaladas, ¿no? De vegetales. O en su otra opción sería consumir solamente un plato único con todos los alimentos de los diferentes grupos, así incluir proteínas, carbohidratos, vegetales y grasas, ¿no? Luego nos indica el consumo de postres, ¿no? Preferencialmente frutos frescas, frutos secos, o otros lácteos, ¿no? Como leche fermentada, yogur, queso, arroz con leche, ¿no? Y en cuanto a las bebidas, el agua, ¿no? Siempre se recomienda como principal bebida el agua. Debemos ingerir más o menos 1,5 litros de agua al día, que equivalen a unos 8 vasos. El agua con gas también se recomienda en personas que están obesas, ¿no? Esto con la finalidad de que el agua con gas, por decirlo así, te sacia más rápido. Luego tenemos las bebidas refrescantes, preferiblemente de frutos, en este caso zumos, y las bebidas alcohólicas de baja graduación. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la exposición. ¿Quién continúa? Ujú, ¿se me logra escuchar? Sí te escucho. Ya. Eh, Doctora, compañeros, tengan buenas noches. Continuando, vamos a hablar sobre la nutrición en una posmenopáusica. Bueno, primero, la menopausia va a ser una situación fisiológica, ¿no? Que se va a producir en la mujer en una edad media de los 50 años. Esto alrededor de los 40 a 50 años, ¿no? La producción ovárica de estrógenos va a descender gradualmente hasta que ésta desaparezca y con ello va a iniciar la etapa, ¿no? De la menopausia. Eh, Esto va a ser muy variable de mujer en mujer y va a tener múltiples cambios biológicos, sociales y emocionales que la van a marcar, ¿no? Física y psicológicamente en la vida de la mujer. Ahora, la menopausia se va a definir como aquella situación, ¿no? En la que se cesa de forma permanente la menstruación y se reconoce como tal si ha transcurrido de 12 meses consecutivos con amenorrea y también con irregularidades en el ciclo menstrual y pueden presentarse trastornos vasomotores como los famosos sofocos, mareos, sudoración, calambres, palpitaciones, ansiedad, cansancio físico y mental y el insomnio. Después de esto va a llegar el cese de la menstruación y va a aparecer, ¿no? Lo que es la deficiencia de los estrógenos y también los cambios orgánicos, ¿no? Que al principio se van a manifestar sobre todo en la mucosa genital y en el aparato urinario y también en la piel. Podemos ver que la vejiga va a perder su elasticidad y también su contractibilidad. Esto con el riesgo de que aparezca la incontinencia, ¿no?
Ahora el grosor de la piel va a disminuir y también van a aparecer arrugas y va a alterar, ¿no? La función, mm, como también la capacidad de retención de agua y la recuperación frente a las heridas, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos produce? Primero, va a haber una modificación en la conducta alimentaria, va a haber cambios en el metabolismo óseo, lipídico y también en los hidratos de carbono. Va a haber cambios en la composición corporal, como la pérdida de masa magra, ¿no? Muscular, y también el incremento de peso y también los depósitos de grasa, ¿no? Y cambios también en la distribución, en lo que es el incremento de depósito central de la grasa. Por ejemplo, bueno, algunos estudios nos van a indicar, ¿no? Que la disminución de la masa muscular y de la masa ósea, perdón, podría ser consecuencia de una menor actividad física que tiene, ¿no? Bueno, algunos de estos cambios pueden producir alteraciones en la salud, en la calidad de vida y también aumentar lo que es el riesgo de enfermedades como la obesidad, diabetes, osteoporosis y la enfermedad cardiovascular. Existen diversos estudios en los que se ha puesto, ¿no? Los numerosos factores, ¿no? Que pueden prevenir y también retrasar este tipo de alteraciones. También nos destaca lo que es el estilo de vida saludable que debe llevar y también los hábitos alimentarios adecuados, como la práctica también habitual de ejercicio y una actitud positiva hacia esta nueva etapa de vida, ¿no? Ahora, el ejercicio físico moderado o realizado diariamente nos va a dar descensos significativos de colesterol total, triglicéridos, LDL, colesterol y también de la presión arterial, un cambio positivo. Ahora, la inactividad, si es que se encuentra, bueno, va a tener un efecto en la pérdida de masa ósea, ¿no? Ahora es muy importante recalcar que durante la menopausia y también la posmenopausia, sí o sí tiene que tener un buen estado nutricional, tiene que haber una promoción de la salud y también prevención de las enfermedades asociadas, como ya las mencioné, ¿no? Eh, mm, Siguiente, por favor. Ujú. Ahora, mm, ya, este, bueno, nos mencionan que eh, eh, ajá. Bueno, algunas consideraciones que debemos tener es que las ingestas recomendadas en las mujeres, ¿no? De 40 a 50 años con una actividad física moderada, se ha establecido que debe tener de 2.000 a 200 kilocalorías, ¿no? Ahora, es conveniente también distribuir la alimentación total diaria de 4 a 5 comidas. Ujú, ligeras y estas comidas de ser irregulares tienen que dejar, ¿no? de dejar de pasar demasiado tiempo libre entre ellas, ¿no? Ya que nos va a producir esto la hipoglucemia y que podría ser una de las causas de los famosos sofocos. Ahora, si no existen complicaciones en lo que es o en enfermedades asociadas durante este periodo, la distribución del contenido energético de la dieta debe ser las mismas recomendaciones que el resto de la población adulta, ¿no? Por ejemplo, un 50 o un 60% de la energía total debe provenir de los hidratos de carbono, el 15% de la proteína y del 30 al 35% de grasas. Ajá, hablando de los mono o de las mono o las disacáridos, hablamos de azúcar sencillos, exceptuando, ¿no? Los lácteos y las frutas y verduras, estos no deben aportar más del 10% de la energía total, ya que nos pueden, pueden darnos, ¿no? Lo que es la obesidad, la diabetes o las dislipidemias, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahora, hablando sobre los hidratos de carbono complejos, hablamos de los cereales integrales, el arroz, la pasta, el pan integral y la papa. Esta debe constituir la base de la alimentación. En relación a las frutas y verduras, deben consumirse diariamente, ya que estas van a aportar lo que es vitaminas, minerales y fibra, y esto contribuye a un buen estado nutricional. Y también es muy importante la calidad de grasa, porque debemos reducir la grasa saturada, esto en embutidos, mantequillas, nata, productos de pastelería, etcétera, ¿no? Debemos potenciar lo que es el consumo semanal de pescado azul. Estos son ricos en ácidos poliinsaturados omega 3. También frutos secos, como son ricos en grasa insaturada, y también los ácidos grasos monoinsaturados. Hablamos del aceite de oliva, que tiene sus cualidades beneficiosas, ¿no? Siguiente, por favor. Mm, En relación al calcio, este juega, bueno, un papel fundamental, ¿no? En lo que es la prevención de la osteoporosis posmenopáusica. Tenemos la leche y sus derivados, por ejemplo, la leche entera, semi y desnatada, el yogur, los quesos, pero es recomendable tomar diariamente de 3 a 4 raciones de leche o derivados. Ahora, los alimentos enriquecidos con calcio también deben mostrar una etiqueta, ¿no? Algo que diga la cantidad de calcio que contienen. Y algunos pescados pequeños, ¿no? Que se consumen enteros, como las sardinas, los boquerones fritos o los enlatados, que son fuente importante de calcio por su contenido en las espinas, ¿no? Em, Ahora, la vitamina D es abundante en pescados grasos, en lácteos enteros y en el huevo, ¿no? Y es muy, muy importante esto para fijar el calcio en los huesos. Debemos tener una adecuada exposición al sol y esto nos lleva a lo que es, bueno, la actividad física en espacios libres, ¿no? Esto para la síntesis cutánea de esta vitamina. Em, Ahora, en las posmenopáusicas, el mecanismo de sed empieza a ser menos eficaz, ¿no? Por lo que tienden a tomar menos agua, ¿no? Y es muy fundamental la correcta hidratación, ya que se recomienda, ¿no? Al menos, bueno, 2 litros de agua diario. Ya puede ser en infusiones, caldos, zumos de frutas. Es muy importante. Siguiente, por favor. En relación a las pautas dietéticas y el estilo de vida general, bueno, tenemos que evitar sí o sí el sobrepeso y la obesidad y también reducir la obesidad abdominal. Se promueve lo que es la actividad física, realizada regularmente, se consume alimentos de alta densidad en nutrientes, se cuida, ¿no? Especialmente la ingesta de calcio, magnesio, potasio, fósforo, vitaminas y minerales y antioxidantes, folatos y vitaminas B6, B12, la vitamina D y la K, ¿no? También debemos aumentar lo que es la ingesta de fibra dietética en 25 a 30 gramos al día y también los hidratos de carbono complejo, ¿no? En 50 a 60% kilocalorías totales. Se controla la ingesta de grasa total y grasa saturada, se consume aceite de oliva y alimentos ricos en ácidos grasos en omega 3, ¿no? Se modera la ingesta de sodio, debe ser menor a 2.600 miligramos al día. Se modera la ingesta de alcohol, se vigila la ingesta de líquidos. Si es necesario, se suplementa calcio, vitamina D y folatos. Se evita el tabaquismo y por su relación con el metabolismo del calcio, sí o sí se limita el consumo de café, ¿no? Ya que esta tiene un efecto diurético y estimula la eliminación de calcio por orina. Siguiente, por favor. Bueno, las raciones recomendadas en cereales y derivados y papa, bueno, tenemos de 6 a 8 raciones al día y esta ración tiene que ser de 30 por ración, ¿no? De 30 a 70 gramos en crudo.
Verduras y hortalizas deben ser de 3 a 5 raciones al día y estas deben ser consumidas crudas, ¿no? En formas de ensalada, por ración es de 150 a 200 gramos en crudo. Frutas de 2 a 4 raciones y una ración debe pesar, ¿no?, de 100 a 150 gramos. Las legumbres de 2 a 3 raciones por semana y la ración debe ser de 50 a 70 gramos en crudo, ¿no? Hablamos de leches y productos lácteos, que es de 3 a 4 raciones al día, y también se pueden usar productos semi y desnatados, ¿no? Esto también hay que controlar el aporte de grasa saturada y de energía, ¿no? Y cada ración de leche debe tener de 200 a 250 ml, el yogur de 125 gramos, el queso curado de 40 a 60 gramos y el queso fresco de 60 a 80 gramos. Carnes, pescados y huevos de 2 a 3 raciones al día y se recomienda el consumo de carnes magras, ¿no? Y la ración debe ser de 100 a 150 gramos en crudo, ¿no? Grasas y aceites que se consumen con moderación, debe ser menos de 60 gramos al día y se recomienda el consumo de aceite de oliva. Dulces y azúcares también con moderación, menos al 10% de calorías totales, ¿no? Y esto solo si es necesario, ¿no? Y se controla la ingesta. Y eso es. Siguiente, por favor. Ahora, hablemos de la evaluación del estado nutricional del adulto. Siguiente, por favor. Bueno, debemos saber qué es la conducta alimentaria. Esta va a ser la relación, ¿no?, del intercambio con el individuo que consigue los elementos que necesita su organismo para sostener, ¿no?, la estructura biológica y mantener las necesidades energéticas. Ahora, debemos tener dos visiones, ¿no? Una retrospectiva que es el recordatorio de 24 horas y también el cuestionario de la frecuencia alimentaria. Eh, Siguiente, no, y el prospectivo, ¿no? ¿Puedes regresar, por favor? Gracias. Y el prospectivo que nos registra, ¿no?, la alimentación de 24 horas y también el registro de 2 días de la semana y uno del fin de semana. Siguiente, por favor. Ajá. Ahora, dentro de los factores condicionantes de la conducta alimentaria, tenemos lo que es la infraestructura, bueno, la disponibilidad de alimentos, ¿no? Que es la infraestructura de comunicaciones, política o la economía, el clima, las tradiciones y las características geográficas que tenga, ¿no? Y en la elección de alimentos, los factores que condicionan, ¿no? Es el estado de salud, la educación nutricional, el marco familiar, ya que algunas familias tienen ciertas preferencias alimentarias, tabús religiosos, eh, el marco social y coetáneos, y también el nivel cultural y el marco educativo que tienen, ¿no? Y también la disponibilidad económica. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que es la anamnesis, encontramos el examen físico, eh, el pelo debe ser brillante, firme, sin caídas frecuentes, ¿no? Las fascias debe ser de un color uniforme y de un aspecto sano y sin edemas, ¿no? Los ojos brillantes, las membranas sanas y húmedas, sin vasos sanguíneos prominentes. Los labios deben ser suaves, no quebrados ni hinchados. La lengua debe ser roja, sin hinchazones ni dolor. Y los dientes no debe tener caries, ¿no? Brillantes y sin dolor. Siguiente, por favor. Bueno, las encías deben ser sanas, rojas, sin sangrar y sin edema ni dolor, la piel sin erupción, elástica y turgente, las uñas firmes, rosadas. Los músculos y huesos deben ser tónicos, con un tejido adiposo sin dolor a la movilización. El abdomen debe ser, no sé, palpar, ¿no? Masas. Y en esta nerviosa central, el equilibrio psicológico y el reflejo normal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablando
dentro de la antropometría hablamos del peso de la talla, que el compañero ya lo habló, el índice de masa corporal, ¿no? De manera general, bueno, el índice de masa corporal en déficit de peso, bueno, menor a 18.5, normal, el de 18.5 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29.9 y la obesidad 30, ¿no? Y también el índice de cintura-cadera, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, nos dice que se debe medir con una cinta métrica inextensible, lo que es la cintura, de 2 metros de largo, 0.5 de ancho, como en la expiración desde el punto medio de reborde costal y la cresta ilíaca, desde ahí se mide. Ahora, la circunferencia de la cintura va a estar asociada a un riesgo elevado de complicaciones metabólicas, como la obesidad, asociadas a la obesidad, ¿no? Según el sexo. Y como lo podemos ver en hombres, debe ser mayor o igual a 94, y mujeres mayor o igual a 80 centímetros, ¿no? Y si es ya en riesgo, en hombres mayor a 102 centímetros y en mujeres mayor a 88. Siguiente, por favor. Y en relación a la cadera, lo mismo se mide con una cinta métrica inextensible, se mide a nivel de los trocánteres mayores, ¿no? Y esta va a coincidir con la sínfisis pubiana, y esta va a ser de pie, con los glúteos relajados y los pies juntos. ¿Qué nos mide la circunferencia de la cintura? Bueno, el índice de cintura-cadera, ¿no? Nos mide de la cintura y la circunferencia de la cadera, ¿no? Y esto debe ser en mujeres normal 0,8 y en hombres 1, ¿no? Valores superiores nos indican obesidad, abdominovisceral, lo cual es un riesgo cardiovascular, ¿no? Siguiente, por favor. Eso sería todo por mi parte, doctor. Gracias. Una pregunta, Cintia. Entonces, ¿cuántos son los requerimientos en kilocalorías de una mujer que está en la posmenopausia? Bueno, en la bibliografía, doctora, nos dice 2.200 kilocalorías. No, aproximadamente, ¿no? También va a depender del Sí, peso y todo eso, pero más o menos por ahí, ¿no? sí. Ok, listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta tienen a sus compañeros que han expuesto? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Rubí, ¿no? Sí, doctora. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Yo quería saber si variaba, bueno, obviamente varía, ¿no? El requerimiento energético en una persona obesa. ¿Cuál sería? Como un ejemplo, por ejemplo. Ya. ¿Quién va a responder la pregunta de los cuatro? Sí varía, porque básicamente en una persona obesa el manejo es distinto, ¿no? Sobre todo si queremos partimos de la evaluación del requerimiento kilocalórico, una recomendación es hacer el peso ideal, ¿no? Con el peso ideal, ya no con el peso de la misma persona. O sea, digamos, si es que una persona viene eh, de 1,60 y pesa 85 kilos, entonces habría que ver cuál sería el peso ideal para esa altura y con eso hacer el requerimiento de las kilocalorías, ¿no? Y siempre, así como es una persona con obesidad, guardando que tenga un déficit, ¿no? de déficit energético diario para que también pueda perder peso, ¿no? Pero sobre todo se hace con el peso ideal, en el caso de obesos. Sí, efectivamente. Todavía vamos a tocar el tema con mayor amplitud en las siguientes semanas, pero lo que dice Hakim es cierto, ¿no? Hay que calcularlo de acuerdo a cuál sería su peso ideal y de acuerdo a eso sacamos la cantidad de kilocalorías. Ahora solamente hemos visto o estamos viendo lo que es personas sanas, o sea, en las etapas de la vida, pero solamente personas sanas, ¿no? Bueno, siempre recuerden no pasarse del tiempo y siempre poner su bibliografía, ya en las diapositivas o al final de las diapositivas, de acuerdo a cómo vean por conveniente. Ok, vamos a pasar al siguiente grupo. Muchas gracias a los cuatro expositores.
y se